A ver, voy a dar inicio a la clase de esta semana como repaso, ¿ya? En esta semana vamos a tratar de la octava semana, de la semana 8, con el último repaso para el examen presencial. En la semana 8 vamos a tratar de los contenidos de las unidades 3 y 4, semana 4, 5 y 6, que corresponden a a los métodos jurídicos, primera parte y segunda parte, y también a lo que tiene que ver con las técnicas utilizadas en investigación, ¿ya? Como una breve reseña de lo que se ha estudiado, vamos a ver espérame para compartirles pantalla, ¿ya? El proceso, a ver, espérame un minuto, por favor. Ya. De los métodos de la investigación, ¿cierto? Bueno, aquí para ir un poquito más hacia los métodos, anteriormente se trató sobre los métodos de interpretación de la ley, los métodos de aplicación de las normas y los métodos de la creación de las normas. Esto correspondiente a la semana 4, unidad 3. Para ir ya un poquito más, como a manera de resumen, hablamos sobre filósofos que es Descartes y Leibniz, estos donde aplicaron la investigación de la verdad en todas las órdenes del método matemático, donde consideran el derecho como un producto de la naturaleza, como primera tendencia. Como segunda tendencia, denominada también como pureza, la existencia de los métodos propios del derecho. Em, También en el año de 1926 ve en esta tendencia una especie de doctrina, según Monry, aplicada también a la jurisprudencia. Al respecto, dice que el derecho, para el jurista, el derecho tiene su contenido, un campo de acción, un procedimiento lógico, y que no tiene nada que ver con lo de la filosofía, la política, la sociología y la economía. Nos habla como a manera de interrogante, dice, ¿cuáles son los elementos básicos y esenciales del método? Este es un elemento típico y esencial, que es el juicio. Esto aplica una decisión concreta también sobre el hecho y la aplicación también de una norma concreta. Eh, el juicio es la sustancia de la actividad jurídica, ya sea al hablar de un hecho donde el juez, el investigador y el legislador, por esto también lo supone como jurídico, teórico, cognoscitivo del método jurídico. Debemos comenzar también por afirmar que el derecho es ciencia y es técnica o arte. ¿Cómo lo comprobamos de esta forma? Como objeto de ciencia, tiene como método científico, y como objeto de arte tiene procedimientos técnicos. El objeto de la ciencia del derecho es el conocimiento de las normas, el derecho vigente y su verdadero significado también. Por consiguiente, la ciencia jurídica es una disciplina meramente reproductiva y con carácter dogmático. Pero además también el derecho es arte o técnica, ya que ha sido también creado o constituido por el hombre para lograr un fin. Como arte, el derecho tiene también sus procedimientos propios, como el de la aplicación de la norma, y también en los casos concretos, y lo de la elaboración de las normas o creación del derecho. A la interpretación de la ley, a la integración del derecho y a la creación del mismo, se las considera anteriormente como concluye el profesor Betancourt, afirmando que los métodos del derecho hacen relación al conocimiento del derecho positivo, a la aplicación de este derecho y también a la construcción y creación del mismo derecho. Nos pasamos al método de interpretación de la ley.
En los métodos de interpretación de la ley, vamos como a manera de interpretar una norma jurídica, que es establecer su sentido y precisamente también aquel sentido que es decisivo por la vida jurídica y por lo tanto, pues también para la resolución judicial, pero el objeto principal de la interpretación lo forman las leyes. Como concepto de interpretación, en términos generales, se entiende por interpretación el acto mental de desentrañar también el sentido de una expresión, es decir, el descubrimiento de su significado, por consiguiente, no solamente se interpreta las leyes, sino también las expresiones que encierran un sentido que tengan una oculta significación. Estudian el derecho que estas son la exegética de la libre investigación científica, la teleológica o finalista y la escuela de la interpretación objetiva. La ley para estos últimos no es la expresión de una voluntad, sino la formulación del derecho objetivo. Como unidad 4 de la primera parte de los métodos, el método depende del ordenamiento jurídico también interno de cada país y son de una suma importancia de una formación profesional. En el método de integración del derecho encontramos la integración en el derecho colombiano. Según Valencia Sea, la legislación colombiana reconoce expresamente la existencia de lagunas e indica que los jueces del procedimiento que deben seguir estas dictar reglas generales aplicadas en las leyes en el año de 1887. Existen 3 métodos para llenar las lagunas, que son la costumbre, la analogía y las reglas generales del derecho. Vamos a hablar de la costumbre. En la costumbre es la regla jurídica nacida de aquellas prácticas uniformes públicas y reiteradas de la sociedad donde existe sin intervención del legislador. O sea, la costumbre para que sea considerada como una norma jurídica debe llenar sus exigencias. La costumbre también, contra legem, también esto significa que la costumbre no debe de contrariar la ley directa ni tampoco indirectamente, cualquiera que sea la naturaleza, imperativa, taxativa o dispositiva. En la pluralidad también de las prácticas, para elementos esto constituye las prácticas o hechos constitutivos. La uniformidad de las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre vuelta, eso quiere decir que para las prácticas debe realizarse por partes. En la publicidad de las prácticas, vuelta a esta constituye la costumbre que debe de ser pública, esto para que sean conocidas simplemente y suficientemente como para las personas que forman parte de un grupo social. La generalidad de las prácticas consiste este requisito en que las prácticas sean realizadas por todos los miembros del grupo social. En la idea de obligatoriedad de la costumbre en el grupo social, esta vuelta es la opinión que la costumbre debe de regir en un medio social. Ya pasamos a la analogía, donde esta es un procedimiento en virtud del cual se atribuye en un caso imprevisto las consecuencias jurídicas que la ley produce también como una semejanza. En las reglas o principios generales del derecho, el intérprete está obligado a buscar una regla general del derecho cuando para un caso concreto esta no encuentre una solución. Mañana. Ya, en los métodos de la creación Pero del mañana ya directo me te dejaron en la laguna. desde el papel que tiene el legislador es la creación de la ley. Los factores también que dan y No, originan al no, derecho, no. técnica y redacción. En este sentido, estricto es una de las formas más que reviste el derecho para manifestarse, como el papel del legislador en la creación de la ley, como lo hemos hablado anteriormente, este papel desempeña en la elaboración dos escuelas bien definidas, que es el derecho natural y de gentes y la histórica. La natural y de gentes se refiere a una escuela que surgió en el año 17, donde sostiene que el ¿Dónde derecho vas a cargar si no hay dónde? Good, y que fue un jurista, escritor y poeta que defiende el derecho positivo llamado también por el voluntario, en que el derecho Ya va a natural estar. sirve también como una escuela de derechos. Compañero Bando, La yo creo que está voluntad. interrumpiendo a la docente. Por favor, El micrófono, compañera. micrófonos.
Gracias. Pasamos a la escuela histórica. En escuela histórica, esta nació en Alemania durante el primer cuarto del siglo XIX, siendo sus jefes Savigny y Puccia. Estas figuraron como juristas en el que se dedicaban al análisis del derecho romano. Este punto se apartó de la escuela del derecho natural que se colocó en el centro de la realidad social. Como una obra científica, lo determinaron como una obra científica los juristas también, quién es y atribuías tradiciones nacionales que lo desarrollaban y sistematizaban. El elemento generador también del derecho fue la voluntad de un legislador, sino la conciencia popular y el espíritu del pueblo. Pasamos a la unidad 4 como segunda parte. En la semana 6 hablamos de las técnicas utilizadas de la investigación. En las técnicas utilizadas de la investigación, ya vamos en la última parte del bimestre, donde vamos a ver sobre la técnica. La técnica también vamos a ir sobre la observación, la entrevista, la encuesta, el test, la lectura científica, el fichaje, la redacción y las citas. En la técnica viene de la voz griega que quiere decir tekinekes, que significa arte, donde esto quiere decir también que para griegos técnica y arte era una misma cosa. Pero entre esta discusión entre los latinos del derecho fue considerada también como arte o como ciencia, como práctica o como teoría también. En la técnica es el actuar con destreza, una experiencia y con reglas donde coincida la facilidad de la obra del artista. En la técnica a este término se le atribuye también dos significaciones. Primera, que es un conjunto o serie de procedimientos también de recursos y medios que sirven una ciencia o un arte. En la pericia también la destreza o habilidad para usar de estos procedimientos, recursos y medios. Otras definiciones también que son importantes es el modo de valerse de determinados objetos materiales como para la eficacia del procedimiento. Estos procedimientos deben de seguirse para llevar a cabo una investigación. Como mayor precisión de la que podemos definir como un conjunto de procedimientos, recursos y medios externos también apropiados para el logro de un fin, donde nos determina las diferencias entre método y técnica. Recuerden que aquí partió la videocolaboración y también la actividad suplementaria, donde hace una diferencia entre la técnica y el método. El método lo hemos concebido como un conjunto de procedimientos coordinados que tienen por fin alcanzar la verdad o como el complejo de reglas, el cual pues debe de ir directamente a los procesos cognitivos. Tanto la técnica como el método son conjuntos de procedimientos para obtener un resultado determinado. La primera son externos y la segunda son mentales. El método es el camino del pensamiento científico para la búsqueda de la verdad. En la observación es la base de toda investigación, en especial de las investigaciones sociales. También, pues, si no observamos nuestro entorno y los problemas o características que de él se desprenden, mal podríamos encontrar la necesidad de cuestionarnos. En la entrevista es una de las técnicas de investigación más utilizadas, ya que se le emplea también para investigaciones cualitativas como para cuantitativas. En la encuesta, esta vuelta es de mayor aplicación, por cuanto a través de ella podemos abarcar un mayor número de personas. Lo importante es saber plantear un cuestionario y escoger también el contenido de las preguntas, como el trabajo realizado en esta sobre el sharing, que primero partimos con una investigación. Posiblemente en el siguiente bimestre realizaremos una entrevista o una encuesta. Aquí ya vamos a ir aplicando un poco más ya las técnicas utilizadas en la investigación. Pasando vuelta al test, esta vuelta es mucho más utilizada por los psicólogos, donde conlleva también el mayor rigor de una aplicación que se lo utiliza para ciertas ciencias, como el estudio conductual también.
Por eso lo usan la mayoría de los psicólogos. En la lectura científica, esta si partimos del hecho de que el conocimiento lo encontramos en textos, artículos, documentos, entonces también debe de efectuarse una correcta lectura. No es de leer al azar, sino también es más bien de recalcar que este tipo de lectura es la que debemos emplear en todo el proceso de aprendizaje. Como en el trabajo que ustedes realizaron, no simplemente es de coger y leer, sino también de leer, analizarlo, clasificarlo y preparar y hacer como manera de una base para tener listo el aporte y llegar a una conclusión. Bueno, el fichaje también ha sido una de las más antiguas técnicas de almacenamiento de información, pero que no se ha perdido tampoco la vigencia en nuestros días, simplemente como que ha ido modernizándose, pues ahora prioriza también lo digital. Sigue siendo también una técnica de investigación por excelencia a la que también cotidianamente, se ha ido accediendo en forma ordenada. Es una forma ágil también a la información, el empleo de las fichas bibliográficas, las mnemotécnicas, de acuerdo a cómo se las van clasificando, ¿no? En primer lugar, pues tiene una información completa acerca de la bibliografía, las van clasificando por colores, por orden alfabético. Es como una manera de memoria y en estos tiempos se organiza como una base de materiales bibliográficos. Las fichas también notas y apuntes, también separando las ideas de los autores. En la redacción, sin lugar a dudas, pues es uno de los resultados de una investigación donde también se necesita de una ardua tarea que a veces también parece como algo tedioso, que podamos vencer y recoger pautas respecto a la redacción, también una buena ortografía, el uso adecuado de términos. La redacción comienza también con el investigador por tener una visión de conjunto sobre el tema, mediante una lectura para llegar a una redacción. Ya, en las citas en la redacción, es mucho más, es mucho más que el informe de una tesis, donde ésta se debe también se debe de cuidar de respetar también los derechos de terceros. Es por esto que se debe de aplicar la correcta forma de las normas APA. Séptima edición, también el parafraseo, en el que yo les he enviado un archivo, un informe y este material para que ustedes vayan reconociendo de forma correcta cómo reconocer las opiniones y criterios de otras personas y reconocer su autoría, citando el texto en referencias y notas y también así como señalar correctamente cada una de los pensamientos de los autores. En las citas, como ustedes saben, pues son reproducciones textuales que se ha dicho por escrito en obras científicas, son de gran utilidad también para señalar el origen de los datos que no se hayan obtenido por observación directa. Es necesario también citar textualmente en forma resumida las fuentes que no han sido, nos han servido de punto de partida o de apoyo que nos ha inspirado en la concepción de una idea cualquiera. Conociéndolo como un trabajo científico también, si no se cita pues a nadie, no siempre se protege, no se protege la originalidad. Y si falta pues la documentación, carecería de honestidad intelectual. También, también evitar en lo posible las citas directas en el mismo de trabajo que también deben de incorporarse también en el texto. En cuanto a las referencias, se hacen con la misma técnica de las citas con la salvedad de la que ellas nos implican también transcripción. A ver, son breves también, también podemos hacerlas como notas que son breves comentarios donde es un texto principal de una obra para mayor facilidad también en su consulta y en la obra. También recomendamos que las notas se hagan al final de la página y colocando directamente su bibliografía.
Eso es todo, señores estudiantes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto al tema? Si no tienen, para dejar de grabar y comenzar con las dudas que tengas acerca, no sé, del trabajo, del envío, del trabajo o del... Buenas noches, doctora. Tengo una consulta acerca del trabajo que se realizó. ¿Ya? Usted dio unas indicaciones que en la introducción debía tener unas palabras, alrededor de 500 palabras, en el desarrollo 5000, Ya, pero a espérame un mí, ratito, Henry, perdona que te interrumpa. Ya, bueno, por direcciones, por direcciones de la carrera de Derecho de la modalidad abierta, voy a dejar de grabar para poderte atender con el tema que tú quieres, ¿ya? Porque aquí esta grabación es solamente que la tengo que subir como grabación de la clase, ¿ya? Por favor, espero que me entiendas, Henry, ¿ya? gracias. Ya, ¿alguien, alguna inquietud con el tema? Bueno, ok. Voy a dejar de grabar esta clase y voy a comenzar otra grabación para resolver la pregunta del señor.